Hoy voy a hacer yo suelo hacer esto cada año porque me gusta recordarlo. Algunos de ustedes ya lo han entendido, otros lo vienen entendiendo y otros lo van a aprender por primera vez. Y esto que voy a hablar lo hago cada año porque a mí me gusta recordar los tiempos del Señor. Acuérdense que el Señor tiene un diseño para todo. Usted me va a escuchar siempre hablando de diseño. Y no es que yo haya estudiado diseño, porque de diseño no sé nada. ¿Sí? Hay alguno que estudió diseño acá, ¿no es? No, Tomás es mercadeo, no alcanza a ser. Bueno, también, Kate diseña muchas cosas, pero no estudió el diseño también. Pero, ¿diseño? No. Bueno, casi, por ahí anda, ahí está el diseño arquitecto. Por ahí. Bueno, muy bien, pero realmente Dios tiene un diseño para todo, incluso para su plan. Su plan de redención tiene un diseño, ya dicho hace mucho tiempo, pero conocidos por pocos. Bien, y a mí me gusta hablar de eso más o menos en esta época siempre por una sola y una única razón, porque estamos a punto de empezar el año bíblico. Bien, entonces uno queda perdido, ¿cómo así? Luego uno empezamos hace 3 meses atrás. No, el año bíblico no es como lo manejamos nosotros y es muy importante entenderlo, es muy sencillo. Cuando usted ya lo ve, como se lo vamos a mostrar, es muy fácil, pero entender sus tiempos es de suma importancia para no solo entender el pasado de lo que ocurrió, sino lo que ha de venir, porque ya hay un diseño y él va a cumplir su diseño. Entonces, lo primero que quiero recordarles es que tenemos que considerar una cosa para entender su diseño. ¿Cuándo? Y ustedes ya mucho lo saben, según las escrituras, ¿cuándo comienza un día? ¿Cuándo cae el sol? A veces cae a las 6, a veces cae un poquito más tarde, ¿o no? O a veces un poquito antes. Pero nuestro territorio cae más o menos a esa hora. Pero la Biblia siempre dice, y llegó la noche, Génesis, y fue la mañana y ese fue el primer día. Siempre que llega la noche es el nuevo día para Dios. Y eso es muy importante porque según las escrituras, así uno va a empezar a entender por lo menos los días, para luego entender los meses, y luego los años, y luego las temporadas. ¿Bien? Y por eso también cuando en la época, en la ley de Dios, cuando alguien entraba en impureza por alguna situación, ejemplo, por tocar un animal impuro, por todo esto, estas impurezas que ocurrían, él decía, tienen que bañarse y quedarán impuros hasta la puesta del sol, hasta el anochecer, porque ahí arrancaba un nuevo ciclo, un nuevo día, y ahí volvías a estar, digámoslo así, podías recobrar tu pureza. Eso lo hablaremos después. Así que para Dios siempre empezará un día cuando cae la noche. O sea que es un ejemplo, si decimos que Dieguito cumple mañana, en teoría, ¿cuándo cumpliría? Cuando ahorita llegue cuando caiga el sol, la puesta del sol. Muy bien. Entonces, pero eso es importante entenderlo porque si uno no entiende eso, va a haber unas cosas en la escritura que puede malinterpretar. Lo segundo son los meses. Y quiero mostrarles un primer cuadrito para recordarles eso. Lo primero es los meses. Ese no, el primero. Muy bien, vamos a agrandar esto lo que más se pueda. Y quiero que usted comparte como el primer cuadro a su izquierda, ¿ya? Es como es nuestro calendario, ¿verdad? Y a este lado, como es el de Dios. ¿Ve la comparación? ¿Sí? Entonces, más o menos el primer mes siempre va a arrancar entre marzo y abril. Siempre. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios lo dijo. ¿Ha escuchado usted lo de la Pascua? Bueno, él dijo que la Pascua era en el 14 día del primer mes. O sea que esta es la época donde no demora, estamos más o menos a 15 días de terminar el año bíblico y empezar un nuevo año. Para que 14 días después se cumplía la Pascua, ¿bien? Y el siguiente día, el 14, era cuando ya se hacía la cena de la Pascua. La Pascua era la muerte de un corderito, día siguiente, 15, en la noche, porque arrancaba en la noche, se comía la cena, empezando ese día. Ahorita ya hablaremos de eso, pero esto es un comparativo para que usted entienda cómo se mueve. ¿Por qué lo podemos saber? Quiero que usted lo lea conmigo, para que recuerde estas cosas, porque van a ser muy importantes, no solo para entender el pasado,
como lo dije hace un momento, sino para comprender el futuro, porque Él ha cumplido una parte de este diseño, la mitad, ya se va a dar cuenta. La mitad del diseño ya se cumplió, pero falta la otra mitad. Y si nosotros no somos entendidos, vamos a malinterpretar los tiempos. Y aunque yo en esto puedo quedarme hablando todo el año, pero solo hoy voy a hablar de eso, no más. Así que ponga mucha atención, porque es un paréntesis en medio de lo que venimos hablando en términos generales. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es por qué estamos tan seguros que así más o menos siempre arranca. Antes de mostrarle eso, tenga en cuenta lo siguiente. El mes para Dios, ¿cuándo arranca? Ustedes ya algunos lo saben. ¿Cuándo arranca un mes para Dios? Con la luna nueva en Israel. Apenas se ve la luna, que arranca otra vez el avistamiento de la luna. ¿Se acuerdan los ciclos de la luna? Está la luna que no se ve nada, y de repente pasa y hay un cachito que ya se empieza a ver, y después se empieza a abrir como un abanico, y después se ve llena, y después se devuelve, y queda oscura otra vez. ¿Se han visto? ¿Sí? Y no necesitamos ser astrónomos, pero la Biblia dice que Él dejó los astros para mostrar los tiempos. Y siempre que arranca la nueva luna, ahí arranca mes. Por eso nunca podremos saber de antemano realmente cuándo va a ser la Pascua, no se sabe. Hay que esperar. Pero más o menos tenemos ya una referencia. Y más o menos en 15 días estará acabando el año bíblico. ¿Bien? Entonces, esto se los voy a mostrar en este momento. Vamos conmigo a Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Va a ser una maratón, así que necesito que usted esté súper atento y que vaya conmigo a las escrituras de manera ágil. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Y voy a leerle estos dos versículos recordando que esto que vamos a leer fue el momento en que Dios decidió finalmente darle libertad al pueblo de Israel en el pasado, en la antigüedad, luego de haber vivido esclavos durante mucho tiempo en Egipto. Y cuando Él ya decidió, después de haber mandado 9 plagas, o más bien, la 10ª también ya la había recién mandado, que era la muerte de los primogénitos en todo Egipto, en las casas cuyas sangres de los corderitos no habían sido pintada en los dinteles de las puertas, pues pasó el ángel del Señor y mató a todo primogénito, y no solo de seres humanos, sino de animales también. Pero ese no era el detalle de lo que hoy vamos a ver, son estos dos primeros versículos, momento en el cual Dios dice lo siguiente a su pueblo. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. En otras versiones dice cabeza de año. Muy bien. Será el primer mes del año. O sea que, y ahí empieza a hablar de lo que iba a ser la Pascua. Y ahí les empieza a decir, palabras más, palabras menos, que en el día 10, a partir de ese primer mes, ellos tenían que apartar un cordero. ¿Recuerda eso? Que después de 4 días de haberlo apartado, al 14º día del primer mes, lo mataban. Para que en la noche, que arranca día, por eso es tan importante entender eso, que ya era 15, se comían la Pascua. Se comían ese cordero y eso era lo que significaba la libertad para ellos de Egipto. Y así fue. ¿Recuerdan eso? Y así ocurrió. Entonces en la escritura bíblica el primer mes del año arrancará siempre como ustedes lo vieron hace un momento. Hacia esta época del año estamos por arrancar. Bien, recuerde que nuestro calendario, el calendario que usamos en Occidente, es un calendario que viene de todo como desenlace del Imperio Romano en este sector de la nación, de la tierra. Bien, y eso mismo generó incluso cambios dentro de la semana que ya veremos. Pero este es el cambio y este es el momento. Y de ahí para adelante empiezan a pasar los meses. Bien, más o menos con un promedio de 30 días, más o menos siempre. Y van pasando y van pasando y van pasando. Pero usted ve que hay resaltado 2 momentos en el calendario bíblico, hay resaltado como 2 momentos. ¿Se da cuenta? Y esos momentos están resaltados por el siguiente motivo. Vamos a la segunda imagen. Y están resaltados por esto,
Porque el Señor creó unas fiestas bíblicas. ¿Recuerdan? Así como nuestras naciones tienen fiestas. ¿Cuántas fiestas tenemos en Colombia? Un montón, ¿no? Comparado con otros países, un montón. Nosotros somos los que más andamos en feriados y nos quejamos que nos toca trabajar mucho. Ahora, no estoy diciendo que esté mal o que esté bien, pero tenemos muchos feriados, muchas fiestas conmemorativas que nos recuerdan nuestras creencias, nuestra historia. Pero quien creó esto de los modelos de las festividades, Dios creó de hecho un modelo de festividades para su pueblo, que todavía siguen vigentes, no para que hagamos los detalles internos, sino para que entendamos los propósitos externos. Y esto es lo que tenemos que entender en términos generales. Y hay dos momentos donde Dios creó fiestas. Ya lo vamos a leer, pero si quiere vaya abriendo Levítico 24, porque ahí para mí Levítico 24 es uno de los capítulos más importantes de toda la escritura bíblica. Levítico 24. Y cuando vamos a Levítico 24, Levítico 23, me estaba equivocando, Levítico 23. Sinceramente para mí es uno de los capítulos más importantes de la escritura, porque es el calendario de las fiestas que Dios estableció. Yo quiero que usted lea rápidamente conmigo los primeros 2-3 versículos de Levítico 23. Levítico 23, corrijo. No sé por qué tengo el 24 en la mente. 23. Y miren lo que dice estos 3 primeros versículos. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido. ¿Quién las estableció? Eso no fue idea humana, eso no fue idea humana, Él las estableció. ¿Y qué dijo? Y las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. ¡Wow! Yo el Señor las establecí, como quien repite 2 veces, esto es mi idea, ¿verdad? Y luego usted va a ver resaltado en su Biblia probablemente varios subtítulos donde están resaltando las fiestas. Vea el primer subtítulo, celebración del Shabbat o sábado. Ese es el día de reposo. Esa es una fiesta solemne. Luego hay otra en el versículo 4 que es la famosa Pascua. Pero que cuando usted lee completo, la Pascua no era solo un día, eran 7 días, solo que arrancaban con la cena de Pascua. Pero realmente era una fiesta que empieza con la Pascua y dura 7 días, que es la famosa fiesta de, ustedes ya saben mucho, los panes sin levadura. Y luego en el versículo 9 usted va a ver otra fiesta, la tercera, que la llaman ahí primicias o primeros frutos. Todo esto es supremamente importante. Y luego usted salta al versículo 15 y va a ver otra fiesta que es la fiesta de las semanas, o fiesta de... No, ¿cómo se le llama también a esta fiesta? Pentecostés, semanas o Pentecostés. Y usted tiene que empezar a entender esto porque todo lo que ocurrió y lo que ocurrirá en el futuro tiene que ver con las fiestas. Y luego usted se salta al versículo 23 y ve otras fiestas, trompetas. Y luego usted salta al versículo 26 y ve otra fiesta, el perdón. Y luego vamos a la última fiesta en el versículo 33, enramadas o tabernáculos, dicen otras escrituras. Y ahí se acaba. Pero de todas las que le leí, hay una división de momentos. Hasta la de las semanas, que es la del versículo 15, semanas o Pentecostés, se cumplen en las fiestas de primavera. Lo que usted vaya en primavera, si ve allá arriba en los primeros 2, hasta ahí se cumplen esa primera parte, primavera, y de ahí en adelante, es decir, desde la de trompetas en adelante, las otras 3 se cumplen en otoño, en Israel, más abajo, más adelante en el año, llegando más o menos entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Son 2 momentos del año, estamos llegando al primero. ¿Hasta ahí todo? Bien. Pero acá hay un secreto maravilloso que usted y yo tenemos que entender, porque Dios tiene un calendario, es decir, una manera ya programada, ya previamente dicha para que su agenda de perdón, redención y manifestación final se cumpla, y es a través de este diseño. Vamos a ver otro recuadro.
para que cada día se aclare más. Hoy es un maratón. ¿Ya ve este recuadro? Este es un recuadro donde ahora sí les mostramos cómo sería la distribución en el año de las fiestas. Quiero explicárselo rápidamente, pero usted no se puede perder. Mire el número 1. ¿Sí ve el número 1? ¿No le alcanzan a ver? Bueno, les cuento que es el número 1. Ese es el día de reposo. O es la primera festividad que usted ve ahí, que es la que ocurre, es la única que ocurre cada semana. Por eso es que paramos. Hay un diseño. Y se para, trabajarás 6 días, más el séptimo día pararás. Y no harás ningún trabajo, y no, ni tú, ni tu siervo, ni tu criada, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Hay un diseño. Y esta es una festividad que se conoce como el día de reposo o Shabbat. ¿Bien? Y por eso es que paramos. Acá hay un debate teológico. Yo les doy mi posición, pero acá hay un debate teológico y es que yo sin buscar defender ni religiones que defienden esta parte igual que lo que yo creo, pero cuando yo miro la historia, en el Imperio Romano, exactamente en el momento en que Constantino era el líder, él buscó que el cristianismo fuera finalmente, entre comillas, la religión de todo el imperio. Pero él tuvo un problema. Había un problema. ¿Cuándo parar civilmente? Porque el que era judío entendía esto, entonces ellos frenaban el día séptimo. Pero la mayoría de creencias alrededor de ellos adoraban era al dios Sol, por eso en inglés Sunday, al día siguiente. Pero él tuvo un problema, él dijo, ¿y yo entonces qué hacemos? Porque hay unos que paran un día, pero hay una gran mayoría que paran otro. No, vamos a unificar esta cosa porque esta vaina tiene que ser de una sola forma. Pero entonces se inclinó para que el día donde pararían civilmente y en teoría buscarían cumplir ese mandamiento, se inclinó por lo que hacían los otros movimientos que adoraban al dios Sol. Pues que no es un dios, ¿no? Pero pues en sus creencias. Y entonces se movió, entre comillas, el calendario civil en todo este imperio romano, que todavía hoy se siente. Pero por eso cuando usted abre un calendario semanal, el 99.9 de los calendarios muestran el sábado como el séptimo y el lunes y el domingo como el primero. ¿Lo han visto? ¿Nunca se han preguntado por qué? Eso tiene su tema histórico, que el domingo jamás fue ni será el séptimo, sino el primero. Y que el sábado o Shabbat era el que conocemos nosotros como sábado. Pero el sábado no significa Shabbat, significa Saturno. Solo que por una cosa ahí pareciera que estuvieran diciendo, pero no tiene nada que ver, pero era ese. ¿Bien? Y los únicos que se mantuvieron firmes fue el pueblo judío en ese mandamiento, a pesar de que muchos no reconocían al Mesías como Mesías, pero por lo menos guardaron esos mandamientos claritos semana a semana desde la antigüedad. Hay algunas posturas de por qué debería cambiar. A mí no me han convencido esas posturas. No he visto alguna razón realmente válida y todo eso. Sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles en este momento. Entonces, esa es una fiesta recurrente que Dios estableció. Y cuando Dios establece algo, ¿quiénes somos nosotros para creer que se movió? Él ya estableció esto, así como estableció las otras 6. Solo que las otras 6 son anuales, cada año. Y que para que usted entienda, vea el número 2, los que logran leer. El número 2 tiene 2, digámoslo así. Hay uno que arranca y otro que finaliza porque es una fiesta, ese número 2 es una fiesta de 7 días. El número 3 está metido, gracias, eso agrandémoslo ahí, el número 3 está metido dentro del 2, dentro de esta semana porque la fiesta número 3, ya les voy a decir, se hacía y se cumple dentro de esa semana. El número 4 está 50 días a partir de la número 3. ¿Sí se dan cuenta? 50 días y llegan al número 4. Y hasta ahí termina el primer ciclo de fiestas de la primavera en Israel. Luego nos movemos para allá y está las 5, las 6 y hay 2 7 porque las 7 también es una fiesta, pero ya no de 7 sino de 8 días.
Así que tenemos dos fiestas que duran más de un día, la 2 y la 7. El resto es solo un día. ¿Bien? Después ya ahorita les voy a explicar. Es que esto es un tema muy profundo, pero se los estoy tratando de mostrar lo más sencillo posible. Muy bien. Aquí viene algo maravilloso. Alejémoslo un momento para verlo completo. Ponga sus ojos en los que lo logran, en el número 3, en el número 4 y en el número 7. Solo en esos tres ponga sus ojos. ¿Sí los ve? 3, 4 y 7. ¿Por qué quiero que ponga los ojos en esas tres? Porque para entender esas tres, tiene que entender lo que voy a decir en este momento. Esas tres fiestas tienen una correlación, y es la manera como se da la cosecha en Israel. ¿Por qué? Los que han tenido la oportunidad de sembrar algo, en este caso siempre lo que se siembra en estos campos, y en la Biblia lo hablan mucho, es el trigo o la cebada, que es casi lo mismo. Y en los campos en Israel se inundaban o se inundan aún de esto en estos tiempos. Pero su proceso de cosecha era así. Entonces en el número 3. En el número 3, en ese momento, empezaban a brotar las primeras espigas de trigo o cebada. Es como cuando usted arranca y empieza a ver los primeros, por eso se llama los primeros frutos. ¿Entienden? Empieza a brotar el trigo. 50 días después, gracias Andresito, estoy hablando de eso, 50 días después de que se empieza a ver el brote del trigo, llega el número 4. Tiempo suficiente, porque son 7 semanas exactamente, por eso se llama Pentecostés, de 50, después de 7 semanas, el día 50. Justo después de 50 días, eso que antes era apenas un brote, ahora daba su primera cosecha. ¿Bien hasta ahí? Pero después de ese cuarto, nos vamos hasta el inicio del número 7. Para ese momento, que ya habían pasado ya varios meses más, daba la cosecha más abundante, ahora sí, de todo el año. ¿Me agarra la idea? Y para que la fiesta número 7 se pudiera celebrar, había una condición: haber recogido de todos los campos la cosecha, haberla ya recogido y almacenado en un granero. ¿Me agarra ahí la idea? ¿Sí? ¿O los perdí más? ¿Por qué digo estas tres cosas? Porque estas tres que señalamos, muy bien, gracias, es exactamente lo que está pasando con el plan de Dios, y se van a dar cuenta. ¿Está listo para descubrirlo? Muy bien. Pero quiero que usted lea conmigo lo que le voy a mostrar. Abra otra vez Levítico 23, antes de mostrárselo y que usted haga ¡wow! ¿Está listo? Vaya conmigo a Levítico 23 nuevamente. Y vaya conmigo al versículo 9. Quiero que usted lea conmigo ese versículo 9 y 10. 9 y 10. Porque es lo que yo le acabo de explicar de la fiesta número 3. La que se llama primicias o primeros frutos. Mire lo que dice. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que yo les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla ¿de qué? De las primeras espigas de la cosecha. Por eso se llama primicias o primeros frutos. Pero cuando vamos y saltamos a la 4, entonces usted va a saltar conmigo al versículo ahora 22 de ese mismo capítulo 23. Y en ese versículo están hablando de las fiestas de las semanas o Pentecostés. Y mire lo que dicen. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, o sea que esa era la primera cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo ni recojan todas las espigas que queden en la mies. Déjenlas para que los pobres y los extranjeros, yo soy el Señor su Dios. Es decir, en esta cuarta fiesta, al final dicen, se daba la primera ya cosecha como tal. Ya no eran los primeros fruticos, no, ya la primera cosecha. Pero si usted salta y de repente va al versículo 39,
ahí nos estamos dando un salto a la fiesta número 7, la que allá se llama tabernáculos o primeros frutos, o enramadas, perdón, tabernáculos enramadas. Y mire lo que dicen específicamente en el versículo 39 de esa última fiesta, al final. A partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido, ¿cuál es la condición? Haber recogido los frutos de la tierra. Y ahora sí, todo lo que había dado, todos los frutos se habían recogido. ¿Qué pasaba? Ahí sí podrán celebrar durante 7 días la fiesta, esta fiesta del Señor, la última. Tabernáculos enramadas. ¿Ven la relación que les estoy diciendo? Hay una relación entre las tres. Son los tiempos de la cosecha. Ahora bien, las demás fiestas que ustedes ven ahí no tienen relación directa con la cosecha. Son tiempos, son por motivos diferentes. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a señalar con otro color, Andresito. Fiesta número 2, la Pascua. La Pascua no tenía nada que ver con el fruto, sino tenía que ver con... La Pascua daba inicio a 7 días que se llaman los panes sin levadura. Esa rojita es la Pascua que generalmente escuchamos por allí. La Pascua era realmente una cena que se comía en memoria del rescate que hizo Dios a su pueblo, luego de tenerlos o de haber permitido que estuvieran por mucho tiempo en esclavitud. Eso era. ¿Y por qué se llama la fiesta panes sin levadura? Porque precisamente Dios decía, durante 7 días no coman pan con levadura. Y cuando el Señor Jesús vino a la tierra dijo algo maravilloso y dijo, se refirió a la levadura para 2 temas. 1, para decir que tuviéramos cuidado con la levadura de los que enseñaban. ¿Qué es una levadura? Es un hongo que se le pone a la masa para que fermente más, crezca más y nos engorde más. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cuántos ya les prohibieron el pan? A muchos, ¿no? Vea, John dice, sí, muy bien. Pero la levadura era algo externo que permeaba el pan. Entonces el Señor dijo primero, cuando estaba en los 7 días de pan sin levadura, Él decía a la gente, pilas con la levadura de los fariseos, pilas con la levadura que trata de permear el pan, y el pan que era su palabra. Por eso la Biblia refleja al Señor como la palabra que bajó del cielo para darnos vida a los hombres. Es decir, comamos pan, su palabra, sin levadura, sin torcerla, sin meterle, sin quitarle, sin manipularla. Eso es lo que nos trataba de decir. Pero había otro concepto con la levadura. ¿Cuál era? Que Él decía que ahora nosotros debemos ser panes sin levadura. ¿Y cuál era la levadura? Decían en la palabra, dice que es toda la inmundicia que había en nosotros, que nos despojemos de la levadura que traíamos, de ese pecado en el cual nosotros vivíamos practicando, y que ahora somos panes nuevos, panes sin levadura. Entonces esa fiesta conmemoraba primero la muerte de alguien que empezaba una libertad sobre su pueblo para que se convirtieran en panes sin levadura y aprendieran a distinguir la levadura del pan y comieran pan sin levadura. Más o menos esa es la identidad de esa fiesta. Y ahí entendemos por qué la muerte del Mesías después. Luego de que ya termina panes sin levadura, que es el número 2, que son los 2 que ya vieron, viene un día quinto, una fiesta quinta, ¿verdad? Y esa quinta se llama el Día de las Trompetas. ¿Sí la ven allá la quinta? Ahí no la van a levantar. Esa quinta, ese día es muy importante. Es la única fiesta que no podemos premeditar, es decir, no podemos saber de antemano cuándo va a ser cumplida, por una sencilla razón. Todas las demás fiestas son dentro de un mes que ya arrancó. ¿Me agarra la idea? Excepto la fiesta del Día de las Trompetas. Es la única fiesta que arranca el primer día de un mes, en este caso el 7º del calendario de Dios. Y como todo depende de la salida y la vista de la luna, pues estamos graves porque previamente no podemos saber el día ni la hora. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, no sabrán el día ni la hora jamás? Pero las trompetas
Era lo que tipificaba siempre en la antigüedad el llamado de Dios a su pueblo. Y él reunía a todo su pueblo es el llamado divino para todo su pueblo, pero jamás lo podremos saber. Después, el día del perdón, 10 días después, día 10º del 7º mes, se celebra el día del perdón, día en el cual Dios decía, ayunen, a todo el pueblo le decía, ayunen porque ha llegado el día de su perdón. Y es el tiempo donde Dios perdonará a todo su pueblo ya de manera macro. Nos ha perdonado a todos de manera micro, ¿verdad? Individual. Pero ese día reunirá y como nación seremos perdonados. Y luego la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta de felicidad, de gozo, donde Dios hará tabernáculos en medio de su pueblo, vivirá con ellos para siempre. Fiesta total, como en la antigüedad ocurría con los matrimonios. Los matrimonios duraban más o menos ese tiempo. Y Dios se casaba, pero Él dijo, no voy a hacer la 7ª fiesta sin haber recogido todos los frutos de la tierra. Y acá viene el panorama. ¿Qué ocurre? Ya me entendieron más o menos el panorama general, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Ahora sí vamos a aterrizarlo en la realidad, porque los códigos de Dios son maravillosos cuando usted ya los ve así en la realidad. Entonces, la Pascua ya fue cumplida, la fiesta de panes sin levadura también, igual que el de las primicias, igual que las cosechas, es decir, el primer cuadrito ya fue cumplido hace 2000 años. En exactitud, perfección, ni un día más ni un día menos se cumplió exactamente el calendario divino. ¿Lo quiere ver conmigo? Muy bien. Espérenme un segundo, aquí está puesto. Entonces va a ir conmigo a... Uy, no fui capaz. Permítame un segundo. Me perdí, ¿dónde está Johncito? A ver si me ayuda con esto, dame un segundo. Y ya entendiendo el panorama, digámoslo así, teórico, obviamente esto es un repaso gigante. En el libro que está por salir, ahí sí la explicación está bien detallada, es el último capítulo del libro que está por salir. Después se los tengo que recomendar para que lo lean. Pero vaya conmigo, por favor. Quiero que vaya conmigo primero a Marcos 14:1. Cuando usted va a Marcos 14:1, hay un primer detalle supremamente importante que usted necesita ver. Marcos, capítulo, dije 14:1, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Por qué quiero que veamos este primer? Porque justo antes de la muerte del Mesías, la Biblia nos da un detalle. Miren el primer detalle. Versículo 1. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, el momento preciso cuando ya iban a ir por Jesús, por Yeshua, era previecito a que llegara la noche de la Pascua y efectivamente el comienzo de la primera fiesta, los 7 días de panes sin levadura. Ese fue el momento en que ya estaban tramando, ese fue el día en que la mujer ungió al Señor con lágrimas en sus cabellos y el perfume y todo el tema. ¿Recuerdan eso? Justo 2 días antes de empezar el martirio del Mesías. Ahora vaya conmigo a Juan 19:30. Entonces usted va al Evangelio de Juan, porque cronológicamente es importante ver cómo ocurrió y aconteció todo con tal perfección, para que nos demos cuenta que Dios ya tiene un cronograma establecido para todo, y el pueblo de Dios lo debe ver y entender para que no caigamos en errores y estemos atentos. 19:30. ¿Recuerdan el momento en que el Mesías muere? Vamos a leer el 30. Es el momento en que él ya está en la cruz, ¿verdad? Y él pide un poco de vinagre, ¿recuerdan? Y él dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Mire el versículo 31. Era el día de la preparación para la Pascua, estaba exactamente en el día 14, porque esa noche comerían la Pascua. En el día 14, al atardecer, mataban a los corderos
para la noche comer la que empezaba el 15. Es decir, él muere exactamente la hora y en el día en que mataban los corderos en Israel para celebrar la Pascua y empezar la semana de los panes sin levadura. Con suma perfección ocurre la muerte de él. Por eso dice, los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en Shabbat o día de reposo. ¿Por qué? Porque el inicio de la Pascua, esa noche empezaba un Shabbat, un día de reposo, que no era el semanal. Porque en el semanal había reposo, pero el inicio de cada una de las fiestas que dura 7 u 8 días, siempre hay Shabbat. ¿Entienden? Entonces cuando usted ve el nombre Shabbat o día de reposo, no necesariamente están hablando del semanal, por eso hay que entender las fiestas. ¿Listo? Para que estemos claros. De hecho, los demás días de fiesta también son Shabbat o día de reposo. Entonces cuando usted vea día de reposo, depende de lo que le esté diciendo la escritura, usted tiene que entender cuál le están diciendo. Porque no hay más días de reposo que estos en las escrituras. En este caso, el inicio de la Pascua era un Shabbat, un día de reposo, no el semanal. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Entonces nos dimos cuenta que el Mesías muere exactamente para cumplir la primera fiesta, el inicio, la Pascua. Por eso Pablo dijo, Él es nuestra Pascua. Y después dijo también, por eso debemos comerlo a Él para hacer panes sin levadura, palabras de Pablo. Él entendió lo que pasó. Entendió que esas fiestas que por muchos miles de años Israel celebró eran simplemente una sombra profética de lo que iba a ser el Mesías en su primera venida. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Aquí viene esta maravillosa. Pero entonces, ¿cómo cumplió el Señor la que dice 3? Es decir, la fiesta de las primicias o fiesta de los primeros frutos. Lo vamos a poder entender solo si ya entendimos el concepto de las cosechas. Las primeras espigas que brotan del campo del trigo eran lo que debían llevarle al sacerdote para que las presentara ante Dios. ¿Recuerda? Ese era el concepto de las primicias o primeros frutos. ¿Cómo ocurrió? Miren, tan interesante. Aquí viene el detalle primero que lo va a mostrar. Vaya conmigo a 1 Corintios 15, 22. Este es el primer detalle que debemos entender. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice así. Aquí está hablando Pablo de la resurrección de los muertos. Y mire lo que dice, una de las cosas más importantes para entender esta fiesta y este cumplimiento. Dice, ahora bien, dice Pablo, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Yo dónde estoy leyendo? Perdón. Estoy en el 15:12. Es que leí 15:12. Pero era solo para mostrarles que le está hablando de la resurrección. Ahora sí saltemos al 15:22, allá adelantico. O desde el 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como, y escuche esto, ¿como qué? Primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y acá viene el detalle más tremendo. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Es decir, hay un orden para la resurrección y es el mismo orden de las cosechas. Escuchen. Cristo, las primicias y después, cuando Él vengan, los que le pertenecen. Él da 3 momentos. El Mesías, las primicias y después los que le pertenecen. Hay un orden y habla de las primicias o primeros frutos. Pero ¿cómo fue posible que ocurrió? Habían unos primeros frutos de la resurrección que tipifica la cosecha. Hubo primeros frutos de resurrección tras la muerte del Cordero de Dios en la cruz.
Claro que los hubo. Y el mismo Mesías los presentó como sacerdote ante el Padre, así como el sacerdote representaba los primeros frutos de las cosechas. Escuche esto y vamos a ver. Mateo 27, 52. Vaya conmigo. Mateo 27, 52. Y es porque Dios tiene un orden cronológico para hacer su voluntad. No lo hace a la ligera, no lo hace porque sí, lo hace porque ha dejado de antemano lo que va de hacer a través de su plan ya escrito. Mateo 27, 52. Perdón, no sé si lo escribí bien. Sí, correcto. 27, es que yo estoy aquí llegando, 52. Muy bien. Entonces dice, cuando él muere pasó algo extraordinario. Escuche, se abrieron los sepulcros, es decir, tumbas. Escucha lo que voy a decir. Y muchos santos que habían muerto resucitaron. Los primeros frutos de la resurrección. Sigamos. Salieron de los sepulcros. Y escuche cómo fue todo tan ordenado. Y después de la resurrección del Mesías, después de que él resucita, hacen algo. Todos se dirigen ¿a dónde? Entraron a la ciudad santa, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. O sea que hubo algunos, hubo un puñado. Al sacerdote en esa época le llevaban un puñadito de los primeros frutos de la cosecha. Aquí llega y aparecen los primeros frutos de la resurrección. Estos hombres, que una vez el Mesías resucita después de 3 días y 3 noches, se dirigen hacia Jerusalén. Pero acá viene el otro lado de la historia. ¿Y qué estaba pasando con el Mesías? Mire lo que dice Juan capítulo 20, versículo 1. Juan 21. ¿Listo? Juan 20. Juan 21 no. Juan 20, desde el versículo 1. Y acá viene un detalle maravilloso que me había olvidado decirles antes. Antes de leer esto, escuché esto porque se me había pasado decirles. La fiesta número 3, porque se encuentra dentro de la semana de la 2. Porque cuando usted lee Levítico 23 y analiza las fiestas, esta festividad de la 3, se celebraba exactamente en el primer día de la semana después del Shabbat semanal. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Había una semana que es la semana 2, pero dentro de esa semana siempre iba a haber en algún punto el Shabbat semanal, porque ese siempre está, él no para. Y justo el primer día, es decir, cuando pasaba el Shabbat semanal, el primer día de la semana se tenía que llevar el fruto de los primeros, el producto de los primeros frutos. Este primer día de la semana se celebraba esa fiesta de las primicias. ¿Ya? ¿Me agarra ahí? Muy bien. Qué increíble saber que ahora en el Juan 21 nos dicen el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Y usted ya conoce la historia, ella fue y no vio a nadie al principio. ¿Y qué pasó? Y no sé qué, y entonces salte conmigo, pero es que es muy importante el día. Mire el versículo 10 de ese mismo capítulo. Salte ahí. Los discípulos regresaron a su casa, pero María Magdalena se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús, ¡wow!, de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba
de cuidar el huerto le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Pero Dios, el Señor, le dijo algo, porque ella, de la emoción, ¿qué intentó hacer? Abrazarlo. ¿Cierto que sí? Claro. Pero el Señor le dice algo importantísimo. Espera, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Él tenía una misión adicional. Adivinen qué tenía que hacer. Tenía que ir a presentar los primeros frutos de la resurrección. Aquellos personajes que se iban a encontrar allá en Jerusalén. ¿Qué ocurrió? Porque todavía no he vuelto al Padre, Él todavía no había acabado su misión. Ve más bien a mis hermanos y les vuelva a mi Padre, que es Padre de ustedes, mi Dios, que es de Dios de ustedes. Y María fue a darles. Todavía el Señor no había terminado su misión. Él tenía que presentar los primeros frutos, como dijo Pablo, ¿de qué? De la resurrección. Eso es tremendo. Por eso el primer día de la semana. Sin embargo, algunos piensan que el día de reposo semanal cambió porque en el primer día de la semana él lo vieron resucitado. Eso es una interpretación que no tiene fundamento, porque cuando uno ya entiende las fiestas, se da cuenta que no era por un cambio de nada. Era simplemente por el cumplimiento del cronológico de las fiestas que él propuso desde la antigüedad. ¿Me entienden lo que digo? Porque las fiestas nunca cambiarán. Siempre serán iguales. Cielo y tierra pasarán, pero este diseño ni ningún otro va a cambiar hasta que se cumpla, dijo el Mesías, todo. Entonces el Señor presenta, se apagó, presenta las primicias de la resurrección. ¿Pero qué ocurre? Y aquí viene lo otro. No había terminado. De repente usted salta a Hechos. Vamos a Hechos capítulo 1 y se va a dar cuenta cómo se cumplió cronológicamente la cuarta, la de Pentecostés. Exactamente el día y la hora que ocurría esta fiesta. ¿Cuándo? Tiempo en el que descendió el Espíritu Santo sobre todo el pueblo de una manera masiva, cosa que no había ocurrido nunca, sellando la primera cosecha del futuro, de la futura resurrección. Vaya a leer conmigo, eso fue tremendo también. Obviamente estoy haciendo una maratón, que esto podemos hablar en detalle muchas cosas, pero quiero que usted se dé cuenta cómo Dios cumple su palabra en detalle y en perfección. ¿Qué dije? Primera de Corintios. Me fui lejos. Hechos capítulo. No mal están poniendo cuidado, muy bien. Ya vamos terminando. Hechos capítulo 1, versículo 3. Y este es un detalle supremamente importante. Recuerden que la fiesta 4 se cumplía exactamente ¿cuántos días? 50 días después de la fiesta 3 que acabamos de leer. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 3 de Hechos, capítulo 1, dice: después de padecer la muerte, nos están contando, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes, hablando de Jesús que estaba vivo. Y acá nos dicen un detalle. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Es decir, que después de la fiesta de las primicias, y antes y el día de la ascensión, pasaron de que él se regresara al trono, ¿cuántos días? 40. Pero él le dice a los discípulos antes de ascender, ¿qué les dijo? Siga leyendo. Versículo 4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ¿cuántos faltarían? 10 nomás. Por eso él no hace nada fuera de su calendario. Algunos pensarán, ¿y por qué no se los dio de una vez al otro día? Porque es que ya es el diseño. Así que si él les dijo esto vamos a suponer el día 40, y él asciende, esperen, les dice el Mesías. Esperen, porque tal diseño está. Esperen que la promesa del Padre de la cual les ha hablado venga. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, faltaban solo 10 y ese era el día 40. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Es que no es Él es muy ordenado. Todo tiene un orden. Todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Todo. Incluso nuestro día, el día de nuestra salvación. Todo tiene un momento, un porqué.
un cuándo. Así que él en el día 40 se va y les dice, esperen. ¿Qué pasa si 9 días después se hubieran cansado y se iban? Y no buscaban, no esperaban. Porque la promesa se cumple no cuando uno quiera, sino cuando Él lo ha propuesto, lo ha diseñado, punto. Así que en día de Pentecostés ya lo va a entender usted con mayor claridad. Salte al capítulo 2. Esto es maratón, perdón, pero es maratón. Podemos hablar todo el año de esto, pero hoy es maratón. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, porque es que era el día de ¿qué? De los primeros, ya del primer puñado de la cosecha, ya una cosecha más visible. Y es que aquí todo este puñado de personas, esos 200 y picos que habían ahí, ¿eran qué? La primera prueba visible de que iban a pasar de muerte a vida. Esos eran los primeros sellados de manera masiva con el Espíritu Santo que un día han de resucitar en el final. Dios cumplió en el Pentecostés la muestra de la cosecha ya un poco más masiva, pero no la total, no la grande, que se avecina, ¿no? Así que cuando el Señor cumple el envío del Espíritu de Dios de una manera masiva a su pueblo, está cumpliendo finalmente todas las fiestas de primavera. Las ha cumplido el Mesías en exactitud y a perfección. ¿Sabe cuál nos faltan? Las de otoño. Aún no se han cumplido. Adivinen cuándo se van a cumplir. Y a perfección. En su regreso. Así que no podemos saber el día ni la hora, claramente por lo que ya expliqué, pero sí podemos saber la temporada. Un año, en algún día, en algún año, que tenemos que seguir esperando, cada año, en una etapa de otoño, entre septiembre y octubre, acontecerá todo lo que Él ha dicho. Y finalmente Él volverá por su pueblo, traerá justicia y levantará toda la cosecha, porque la fiesta de los tabernáculos no se puede celebrar, a menos de que, ¿qué? Se haya recogido de todo el campo, es decir, de toda la tierra, todos los frutos de su cosecha. Ese día se le han levantado todos los muertos, antes de la fiesta 7. En algún punto antes de la 7, porque esa es la condición para poder entrar a la fiesta 7, que es la donde nos casaremos con Él. Él vivirá con nosotros. Finalmente vendrá la boda del Cordero. Pero para eso, para un matrimonio, primero tiene que llamarse al pueblo. Reunirlo de todas las áreas de la tierra, como dijo el Mesías. Pero nos tienes que perdonar como nación, porque Él no va a entrar a un matrimonio sin haber decretado el perdón final de toda su nación. Y entonces recogerá todos los frutos, los almacenará en su granero, como dice esa fiesta, antes de que ocurra, y entonces vendrá la gran fiesta de los tabernáculos. Un día, una temporada. Israel pasó varios cientos de años celebrando las de primavera, que eran simplemente un recuerdo de que un día Él iba a venir a cumplirlas. Cuando Él vino, pocos lo discernieron. Que no nos pase lo mismo cuando Él vuelva. Así que Israel en la antigüedad practicó la muerte del cordero, los panes sin levadura, las primicias y la cosecha una y otra vez. Todo el pueblo lo hacía, ¿o no? Cada año. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento, la mayoría no lo dio. Y nosotros tenemos que constantemente recordar eso para no ir a caer en el mismo error en las de otoño. Acordarnos de que en una época vendrá Él a cumplir todo su final diseño en esas últimas fiestas. ¿Cuándo? No sé cuál año, pero en una temporada ocurrirá. ¡Wow! Porque aún la cosecha, los frutos de la cosecha en toda la tierra no se han recogido todavía. ¿Cierto que no? No ha ocurrido. Así que vale la pena seguir viviendo en el reino de Dios. Vale la pena si parezca que se está demorando todo y todo se está poniendo peor. No nos asustemos. Aquí hay que seguir. Porque el Mesías un día va a cumplir la totalidad de sus fiestas. Todavía no las ha cumplido todas.
Por eso el Señor dijo, nada, ni una coma, ni una tilde, nada será cambiado hasta que todo se cumpla. Se ha cumplido el 50% de este plan. Así que vale la pena seguir avanzando, vale la pena seguir guardándonos en santidad, vale la pena esperarlo como vírgenes sensatas, con el aceite ahí listo para prender la lámpara el día que le aparezca. No podemos bajar la guardia, no podemos pensar que Él no va a cumplir si ya cumplió lo primero con exactitud. No podemos pensar que no hay vida eterna. Claro que hay vida eterna, hay resurrección de los muertos, sí o sí, pero solo de aquellos que lo amamos. Los demás un día resucitarán después de 1000 años, pero para venir a su juicio. Qué triste. Y poder sufrir la segunda muerte, dice Apocalipsis. Así que cuando lean Levítico 23 jamás lo van a volver a ver a la ligera. ¿O no? No lee ese libro. Ay, creó unas fiestas. ¿What? Ahí está todo el diseño de su plan. Para que nosotros entendiéramos esto pasaron años. Lo que le acabo de decir se lo dije, algo que Dios nos reveló y nos tocó estudiar por años para poder entender. ¡Wow! 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 ¿Usted se lo llevó en 1 hora? Yo sé que le pueden quedar dudas, sí, pero le tiré una bomba atómica en un recipiente así suave, para que lo pudiera, por lo menos empezar a decir, hay algo detrás de esto que no sabía. Tengo que estudiar, tengo que verlo, para poderlo vivir. Vale la pena. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y terminamos. Dios es bueno, Dios tiene todo bajo control, acuérdense. No hay nada que temer. Yo sé que hay tiempos supremamente difíciles en la tierra, en nuestra nación, pero es cuando más tenemos que estar firmes, buscando la palabra de Dios, porque hay más revelación, hay mucha más revelación de la que usted se imagina, que aún no sabíamos que Dios quería que supiéramos, pero Dios la está mostrando a su pueblo, a los humildes, a los que de corazón buscan, a los que de corazón quieren obedecerle, a los que no les da pena, a los que se la juegan. Padre, gracias por lo que hoy nos has permitido nuevamente recordar de tu perfecta palabra, maravillosa, que nos sorprende, que nos anima, que nos restaura, que nos da vida. Tú nos has dado vida en tu Hijo, vida en tu palabra, porque Yeshua, Jesús, es el Hijo de Dios hecho hombre y es la palabra de Dios en nosotros y su Espíritu vive en nosotros y por eso es que podemos ver estas riquezas. Tú una y otra vez repites que la mayor riqueza es la sabiduría que viene de ti, Señor. No se compara con el oro ni con la plata. Y solo los humildes, los que son como niños, la van a poder encontrar y ver y disfrutar. Y queremos ser una congregación de niños en términos de dependencia de ti, de anhelar conocer tu palabra, de anhelar verte, de anhelar ver tu diseño, de anhelar dar la vida, si es necesario, por tu causa. Perdona nuestros pecados, Señor. Aquellos pecados que no entendemos, que muchas veces criticamos a otros sin saber lo que hay detrás. Queremos ser como niños para aprender más. Que tú dijiste en tu palabra que aquel que crea que ya sabe como debe saber, no sabe. Eso nos recuerda es que tenemos que ser humildes de corazón, para que tú nos des vida constantemente, pan de vida que desciende del cielo para darle vida a los hombres, eres tú, Jesús de Nazaret. Y tu Espíritu sigue dando vida y recordándonos tus palabras, los acontecimientos que pasaron no fortuitamente, no desordenadamente, todo con un orden. El orden que tú estableciste. Por eso tú dices, y los profetas decían, Él es el Dios que muestra el futuro desde el comienzo. Y en este diseño lo has mostrado. Has mostrado tu diseño para reunirnos, resucitarnos, perdonarnos, redimirnos desde hace mucho tiempo. Ya lo habías avisado desde el comienzo. Podemos confiar en ti y podemos confiar en tu palabra. Perdónanos, Señor, y haznos como niños para seguir aprendiendo.